Buenos días, jóvenes. Les voy a impartir la materia de Historia de México 1. Como ya les había comentado en clases anteriores, en esta ocasión vamos a analizar lo que es la historia. Vamos a ver a qué nos referimos con la historia y también vamos a tratar de definir por qué es importante su estudio, para qué nos sirve la historia. En este sentido vamos a estar transitando sobre el concepto de historia, bueno, y las principales aportaciones que nos hace para el estudio del ser humano. Bien, nuestro objetivo es precisamente entonces que el alumno conozca el concepto de la historia, así como de la importancia que tiene su estudio para la explicación del presente. La palabra historia se usa en nuestro idioma para definir dos conceptos distintos, pero que están interrelacionados entre sí. En primer lugar, es un hecho sucedido o pasado, y en segundo lugar, el conocimiento científico del mismo. Eh, en alemán esta distinción se materializa en dos términos, así como en inglés, que también es story e history. Pero esta división es superada a efectos didácticos con el desarrollo de la historiografía o ciencia de la historia. Bien, se denomina historia a la disciplina que como objeto de estudio se centra en el pasado de la humanidad y pertenece, por los métodos que utiliza, a las ciencias sociales. Ya veíamos en alguna ocasión, bueno, sobre todo en el semestre anterior, veíamos en la materia de introducción a las ciencias sociales, estudiábamos precisamente la división que se hace entre las áreas de conocimiento y veíamos lo que son las ciencias naturales, donde está la biología, la química, la física, y las ciencias sociales, integrada por antropología, sociología, ciencia política, economía e inclusive la historia. Y bueno, la historia es una de las ciencias que recae precisamente en estas áreas del conocimiento denominadas ciencias sociales. La historia es el desarrollo del hombre a través del tiempo en un ámbito geográfico. El desarrollo del hombre, y no entendido como género, sino como especie. Es decir, al hablar del hombre no habla exclusivamente del hombre, del sexo masculino, sino que habla del desarrollo de toda una humanidad. Y en un ámbito geográfico. Es decir, que va a tratar de explicar cómo ha sido la evolución, el desarrollo del ser humano o de ciertas sociedades, pero dependiendo el ámbito geográfico, es decir, el contexto sociocultural, el contexto tanto físico como la forma de organizarse en la que han vivido. No es lo mismo hablar del desarrollo de la sociedad mexicana al desarrollo de una sociedad europea, por ejemplo. Es decir, cómo surgimos, cómo nos podemos explicar nosotros nuestra existencia, nuestras formas de organización socioeconómicas y culturales a partir también de nuestro pasado. Y es muy distinto, por ejemplo, en la forma de organización que tiene Estados Unidos, que tiene que ver también con un espacio geográfico, ¿sí? A partir de ese espacio geográfico y un determinado tiempo. Bien, la historia es pues una de las ciencias humanas y en síntesis, esta historia va a estudiar los hechos del hombre en el transcurso del tiempo. Como ya lo habíamos mencionado, va a estar emparentada con materias como la antropología, la sociología, la ciencia política, la economía e inclusive la misma psicología. ¿Sí? Todos tenemos un pasado. Y en ese sentido, la historia trata de descubrir ese pasado, de descubrir esos orígenes a través de la aplicación de un método científico. También ya hemos explicado en la materia de introducción a las ciencias sociales, ya vimos la parte del método científico, en qué consiste para poder considerar a una materia como, a una disciplina como una ciencia. ¿Sí? Es la utilización precisamente del método científico y bueno, la historia como ciencia no queda excluida de la utilización de este método científico en busca de descubrir la verdad.
Todo hecho ocurre en un espacio y en un lugar, y supone, por tanto, acontecimientos previos y acontecimientos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos una historia. Aquí pongo un ejemplo de la línea del tiempo del México prehispánico. El México prehispánico, bueno, es cómo se vivía en México hasta antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Desde lo que es el periodo lítico, el arcaico, el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿sí? Pero se supone que nosotros tenemos un espacio y un tiempo. Aquellos habitantes que existieron en la época del lítico, por ejemplo, tenían una forma de organización. Se organizaban de cierta manera, que no es la misma que actualmente vemos. Pero también tuvieron un antecedente, tuvieron que haber llegado de algún lado. ¿Sí? Hay algunas teorías que más adelante vamos a ver durante el transcurso del desarrollo del curso. Las teorías de migración de otros lugares, de dónde surge el primer hombre. ¿Sí? Entonces, tuvo que haber existido un origen. Posteriormente, en el periodo arcaico, bueno, pues tuvo como antecedente el periodo lítico, pero posteriormente existió el preclásico. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un antes y un después. ¿Sí? Explicándolo de una manera más cotidiana, es que, bueno, nosotros nacemos, crecemos y morimos. Tenemos un inicio, tenemos una etapa de desarrollo y tenemos un fin. Entonces, pero podemos saber nuestros orígenes, es decir, la fecha de nacimiento. Por eso celebramos nuestros cumpleaños, porque sabemos la fecha en que nacimos. ¿Sí? Tenemos un pasado. Fuimos a un kinder, fuimos a una escuela primaria, fuimos a una escuela secundaria, estamos estudiando la preparatoria, pero también tenemos un futuro. Y muchos de ustedes posiblemente van a estar estudiando en una universidad y posteriormente van a desempeñar alguna profesión o una función. ¿Sí? Entonces tenemos todo esto. La historia utiliza metodologías y más o menos el ejemplo que les pongo es lo que se llama una historia de vida. Historia de caso, una historia de vida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder hacer un estudio, ¿sí? ¿De dónde venimos? Como un árbol genealógico, por ejemplo. El árbol genealógico viene a partir desde nuestros antepasados. Y eso nos ayudaría, por ejemplo, a saber el origen de nuestro apellido. ¿Sí? A ver, ¿de dónde viene el origen del apellido Serrano? Y empiezo a buscar, bueno, antes, desde la conquista con los españoles. ¿Por qué? Porque hubo varios españoles que tenían ese apellido. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de cómo constantemente en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos al proceso histórico. Y no estamos exentos, porque también nosotros podemos transformar la historia. ¿Sí? Ya uno de los teóricos, sobre todo que hace un estudio muy detallado, aplicando un método científico muy rígido al estudio de la historia, es Carlos Marx, a través de su materialismo histórico. Precisamente trata de explicar una realidad social a partir de los momentos históricos. ¿Sí? Pero bueno, eso también lo vamos a estar viendo más adelante, no vamos a andar ahorita mucho en el tema. Lo único que queremos es conocer qué es la historia y para qué nos va a servir. Entonces, todos tenemos una historia, ¿sí? Todos tenemos un pasado, un presente y tenemos un futuro. Entonces, en ese sentido, es que la historia trata de conocer el pasado para explicar el presente y para tratar de prever el futuro. Básicamente en eso consiste la historia. Y indiscutiblemente considera como puntos esenciales sí, los hechos que ocurren, los hechos del hombre que ocurren, pero no cualquier hecho, sino que ocurren en un espacio y un tiempo determinado. Y bueno, la historia trata de contestar principalmente 4 preguntas. ¿Sí?
La primera es ¿dónde? Y es parte ya del método científico, ¿sí? Tratar de contestar dónde. Aquí podemos ver en el ejemplo que les manifiesto, que les pongo, es un periódico, el Excelsior. Este periódico es de 1985, 19 de septiembre de 1985, es cuando ocurre un terremoto en la Ciudad de México, un enorme terremoto que ocurre, que devasta prácticamente a todo lo que fue la Ciudad de México. Y bueno, fue un hecho, un acontecimiento, un hecho histórico, ¿sí? Que fue muy relevante. Entonces, ¿en dónde? En la Ciudad de México, ¿sí? Ahí nos explica y podemos tener este pequeño recorte de periódico se convierte en un testigo mudo de una situación que ocurrió en el transcurso del tiempo, una situación donde hubo varias víctimas y tenemos como un elemento, como un vestigio, como un testigo mudo de esta parte. Tenemos este fragmento del periódico del Excelsior. La otra pregunta que intenta responder la historia es ¿cuándo? Y bueno, aquí la imagen que podemos observar nos habla de lo que pasó el 2 de octubre, no se olvida. Y creo que la mayoría de ustedes sabe qué sucedió en la Ciudad de México, en la Ciudadela, el día 2 de octubre de 1968. ¿Sí? Es cuando el gobierno reprime a unas manifestaciones que realizaban varios estudiantes, exigiendo sus derechos. Entonces son situaciones que ocurren en el tiempo, pero que dejan marcado un periodo, que dejan marcada una fecha. ¿Sí? Y aquí la historia nos vuelve a tratar de demostrar, de decir cuándo ocurrió, cuándo fueron sacrificados esos jóvenes por el gobierno, cuándo fueron reprimidos por el gobierno por manifestar sus ideas. Bueno, pues en 1968, el 2 de octubre. Otra de las preguntas es ¿cómo? En la imagen nosotros podemos observar la lucha entre un guerrero azteca, mexica, con un guerrero jaguar en contra de un soldado español. Y nos trata de explicar el cómo. Bueno, cómo se dio esa parte de la conquista, cómo fue la conquista, tanto de manera espiritual como de manera física. ¿Sí? No fue únicamente que hayan llegado y conquistado militarmente. Bueno, esa fue una parte, la parte guerrera. Pero también existió otro tipo de conquista que fue la conquista espiritual. ¿Por qué? Porque cambió totalmente la cosmovisión, la forma en que se veía la realidad. ¿Sí? Ya no eran los ídolos que antes adoraban, sino que empiezan a adorar otras deidades que trajeron también los españoles. Bueno, en este sentido, la historia trata también de responder cómo fue precisamente, cómo se dio esa conquista, cómo fue. ¿Fue únicamente la conquista militar? ¿Qué tipo de situaciones se desarrollaron? ¿Sí? Y otra de las preguntas importantes que se hace la historia, bueno, pues es tratar de explicar el por qué. Bueno, ya sé dónde, cuándo y cómo, pero por qué surgió. Y en esta gráfica podemos observar a varios personajes de la independencia de México. Y al tratar de describir por qué, nosotros podríamos cuestionarnos, bueno, ¿cuáles fueron las causas, tanto de manera interna como de manera externa, que desarrollaron toda una guerra de independencia? ¿Sí? ¿Por qué se dio la guerra de independencia? ¿Y por qué en ese año? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué no después? ¿Había condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Cómo era? ¿Por qué a alguien se le ocurrió? Porque se le ocurrió a Hidalgo ir a tocar la campana, convocar a todas las personas, los habitantes, y llamarlos a la independencia. No fue un movimiento espontáneo. Hoy, a través de la historia, podemos saber que hubo tanto causas de manera externa como de manera interna que desarrollaron o propiciaron que detonara la guerra de independencia en México. Entonces, básicamente, estas son algunas de las preguntas que trata de responder la historia. Lógicamente lo hace a partir de una metodología, a partir de un método científico, tratando de dar la respuesta más exacta, más concreta, más objetiva, ¿sí? Utilizando el método científico. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en situaciones
que no necesariamente son verídicas. Por ejemplo, a alguien se le pudo haber ocurrido, bueno, pues es que la independencia de México fue porque Miguel Hidalgo quería gobernar México, ¿sí? Pero ¿cómo sustento yo esta teoría? ¿Sí? No es únicamente algo que a mí se me ocurra de cómo ocurrieron las cosas, sino que realmente tenemos que aplicar una metodología para tratar de obtener la verdad. Recordemos ya que el método científico precisamente tiene que ver con eso. Es el estudio objetivo para tratar de obtener la verdad. Y bueno, puede ser obtenida a través de la historia, tratando de conquistar, tratar de contestar principalmente estos cuestionamientos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y bien, bueno, ¿para qué nos sirve la historia? ¿Sí? Básicamente, la historia tiene infinidad de utilidades actualmente. Una de esas utilidades para lo que vamos a hacer mano de la historia es que, bueno, transmite experiencias a nuevas generaciones para planear el futuro. Es decir, con las experiencias obtenidas en el pasado, vamos a poder detectar errores que se hayan cometido para tratar de no volverlos a cometer. Es decir, que vamos a aprender del pasado. Aprendemos del pasado y bueno, la historia nos va a ayudar a transmitir estas experiencias de generación en generación. También nos va a servir para poder conocer y comprender mejor a otros países. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros conocemos la historia de otros países, vamos a poder comprenderlos. Estados Unidos, por ejemplo, no siempre fue la potencia que actualmente es, sino que tiene toda una historia. Surgió de una colonia de migrantes ingleses, bueno, que se asentaron ahí, que poco a poco empezaron a expandirse hasta llegar a ser lo que actualmente conocemos como Estados Unidos, como una de las potencias más grandes a nivel mundial. Bueno, y nos podríamos preguntar nosotros, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a Estados Unidos, un país prácticamente de migrantes, que actualmente sea una de las economías más poderosas a nivel mundial? Bueno, pues la historia precisamente nos va a ayudar a comprender cómo es que fue evolucionando, cómo fue su desarrollo, qué elementos le funcionaron para llegar a ser lo que actualmente es. También nos va a servir la historia para desarrollar un sentimiento de identidad. Indiscutiblemente, México es uno de los países precisamente que cuenta con esta parte de la identidad muy arraigada, ¿sí? Aunque ahorita podemos encontrar un sincretismo, pero México es uno de los países que aún sigue manteniendo tradiciones o rituales de los que se venían practicando desde antes de la conquista. Un claro ejemplo, bueno, pues es la cuestión del 2 de noviembre, el Día de los Muertos, donde se realiza toda una variedad de actividades que tienen que ver con nuestros antepasados. Es decir, seguimos considerándonos, seguimos teniendo este sentimiento de identidad hacia las cuestiones culturales, sobre todo de nuestros antepasados, aunque en algunos lugares empiezan a modificarse, a transformarse. Pero la historia, precisamente el estudio de la historia, nos ayuda a conservarlos, ¿sí? Aquí lo que encontramos, por ejemplo, en esta fecha del 2 de noviembre, que ya está muy próxima, bueno, pues es precisamente eso, ¿no? Hay quienes ya le denominan Halloween, Día de Brujas, que es una cultura que se aplica en Estados Unidos, en Europa, y que, bueno, ha sido traída al territorio mexicano. Sin embargo, en gran parte de la República se sigue manteniendo la esencia de la identidad nacional, que tiene que ver precisamente con el Día de Muertos. ¿Sí? La creencia de que los muertos regresan a visitarnos y que tenemos que hacerles una ofrenda para poder recibirlos, para compartir un momento con ellos, ¿sí? Lo que comía, lo que le gustaba comer al difunto, y es una forma de no olvidarlo, ¿sí? Es una forma de ver la vida también. Recordemos que
que nuestros antepasados, bueno, pues tenían una concepción cíclica de la vida. ¿Qué quiere decir? Que uno nunca moría, porque siempre cumplía con un ciclo. Y sin embargo, posteriormente, ya con la modernidad, bueno, pues hoy consideramos a la vida como algo lineal, ¿sí? Entonces, este tipo de forma de pensar también tiene que ver precisamente con la cosmovisión, con la forma en que hemos entendido nuestros orígenes y cómo hemos comprendido nuestra cultura, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, de la identidad nacional que acaba de pasar, bueno, pues el 15 de septiembre. ¿Sí? El 15 de septiembre es una representación de lo que ocurrió precisamente en 1810 con el cura Miguel Hidalgo. Se da el grito de independencia, se conmemora y todos los mexicanos, bueno, nos sentimos orgullosos, ponemos bandera de México en nuestras casas, en nuestros carros, nos ponemos la camiseta y bueno, tiene que ver con la parte de la identidad nacional. Y es lógicamente rescatada a partir de la historia. Sin la historia, nosotros si no hubiéramos tenido conocimiento de qué es lo que pasó el día 15 de septiembre. ¿Sí? Sin embargo, la historia precisamente nos ayuda a arraigar nuestra identidad nacional. ¿Sí? La misma situación con la Revolución Mexicana. Vemos a una fotografía de Emiliano Zapata, y nos sirve como cuestión de identidad, sobre todo en Estados Unidos. Hay varios migrantes mexicanos, personas que tuvieron que dejar su país en busca de condiciones de vida mejores, y bueno, que pintan murales y luego para hacer referencia a México ponen a Emiliano Zapata. Bueno, pues son elementos, son símbolos que nos identifican como mexicanos, que nos dan una identidad como nación y que bueno, y que fueron conocidos a partir de la historia. Otra de las funciones que tiene la historia, bueno, pues es fortalecer y comprender otras áreas del conocimiento. Es decir, que varias áreas del conocimiento van a utilizar la historia, se van a auxiliar de la historia para poder llegar a sus investigaciones. La sociología, por ejemplo, hace uso de la historia, ¿sí? Por ejemplo, los orígenes de la sociología, la historia me va a ayudar. ¿Cuándo fue que surgió la sociología? ¿Por qué surgió la sociología? ¿En qué momento se desarrolló? ¿Sí? La antropología también. La antropología va a utilizar a la historia porque sí, bueno, ¿cuándo fue el primer hombre? ¿Cómo fueron sus primeros asentamientos? ¿Cuándo llegó a cierto territorio? ¿Sí? El derecho, por ejemplo, también. ¿Cómo surge el derecho? ¿A partir de qué? ¿Cuáles son los orígenes del derecho? Y utiliza la historia. Y la política indiscutiblemente también va de la mano con la historia. Los procesos políticos, ¿cómo se dan? Siempre ha sido el mismo proceso político. La forma en que se gobierna una sociedad ha sido la misma. ¿Cómo se gobernaba antes? Y eso tiene que ver con la política. La política es la forma en que se gobierna. ¿Sí? ¿Cómo gobernaban los aztecas? ¿Cómo es la forma de organización? ¿Existía un presidente como actualmente? No, existía un emperador. ¿Sí? ¿Cómo era en la etapa de la independencia? ¿Cómo la forma de organización política? ¿Cómo se organizaba el gobierno? ¿Sí? Entonces también la política se auxilia de la historia. Varias de las áreas se van a auxiliar de la historia precisamente, inclusive áreas que no necesariamente son sociales. La biología, por ejemplo, al hablar del origen de las especies, bueno, pues lógicamente nos está hablando de un desarrollo que Carlos Darwin utilizó o echó mano también de la ciencia de la historia para tratar de explicar su teoría o la teoría del origen del universo, ¿sí? Partiendo precisamente de que todo tiene un principio. Entonces, esta parte de la historia que se vuelve una herramienta muy importante para distintas áreas, distintas materias de la ciencia para poder tratar de llegar a sus objetivos. Bueno, también nos ayuda a conocer y desarrollar una metodología de trabajo. Bueno, como ya les explicaba, la historia también tiene sus formas, tiene sus métodos, sus metodologías para poder llegar a obtener información y por ende, bueno, pues, analizarla y llegar a conclusiones, ¿sí? Crear sus propias hipótesis, aplicar su método científico, sus metodologías y poder obtener información para poder encontrar
la verdad de lo que está tratando de ubicar. Y también, bueno, comprender el presente en base a conocer sus antecedentes, como ya lo mencionábamos. Vamos a tratar de, a partir de la historia, bueno, vamos a buscar comprender el presente a partir de los antecedentes. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que en la época actual, una persona que venga de un país donde no llegó el coronavirus, ¿sí? Un país aislado donde no tuvo acceso al coronavirus, llega a la Ciudad de México. Bueno, y al llegar a la Ciudad de México se va a sorprender porque lo primero que va a notar de raro, supongamos que vino el año pasado de vacaciones, y esa persona regresa y empieza a ver que todos tienen cubrebocas. Entonces él trata de explicarse por qué todos usan cubrebocas. Y bueno, y la historia nos va a tratar de dar la respuesta. ¿Por qué? Porque va a empezar a buscar en medios de información, en fuentes, y va a encontrar que allá por febrero, por el 26 de febrero, bueno, pues surgió el primer caso del COVID-19, una, una enfermedad de transmisión viral, un virus que se transmite a partir de las partículas de saliva. Y bueno, como son transmitidos a partir de las partículas de saliva, bueno, se optó por que se utilizara un cubrebocas con la intención de reducir el índice de contagio. No, entonces ya estás encontrando una explicación razonable a una situación que simplemente la puedo ver. ¿Sí? El uso del cubrebocas. Bueno, pues también podemos explicar el uso del cubrebocas a partir de la historia. Conocer por qué. ¿Sí? ¿Por qué se está usando cubrebocas? ¿Cuándo se empezó a utilizar el cubrebocas? ¿Sí? ¿Y para qué se está utilizando? Bueno, pues para evitar que se propague un virus. ¿Sí? Entonces, en este sentido, también nos va a auxiliar. Nos va a auxiliar la historia para tratar de conocer el presente a partir de los sucesos ocurridos con anterioridad, es decir, sus antecedentes. Y bueno, aquí tenemos a la parte de la síntesis que vamos a hacer. Es decir, la historia es pues el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros. Y aquí la palabra crítica se refiere precisamente a la aplicación del método científico, de ser objetivos, ¿sí? Al analizar aquellos registros, aquellos documentos, aquellas fotografías, filmaciones, libros o cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y comunidades con la finalidad de comprender el presente. Entonces de eso se encarga precisamente la historia, de utilizar el método científico para analizar las fuentes que me pueden dar información para poder comprender un hecho histórico realizado por el ser humano en un determinado espacio y tiempo. ¿Sí? Y bueno, concluyo con esta frase de George Santayana que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día. Gracias.